Los que estamos en las redes sociales y escuchamos un poquito cómo se pelean los que hacen keto con los veganos, con los real fooders, con los que hablan de si engordamos por la insulina, por el modelo de insulina y carbohidratos, o engordamos porque comemos más calorías. También están los que dicen no, porque el ayuno es lo mismo que la restricción calórica. Yo creo que no estamos entendiendo lo que es un sistema complejo, no estamos entendiendo lo que es la biología. Vamos a tratar de explicar un poquito esta confusión. Vamos a usar este estudio, Prevalencia de Obesidad en Niños en los Estados Unidos, de 1999 a 2018. Es un estudio hecho en China. Usaron una base de datos muy reconocida de Estados Unidos, reconocida y criticada, pero para los datos que usaron en este estudio nos sirve perfectamente. Vamos a ver qué pasó. Básicamente podemos decir que la obesidad en los niños aumentó. Pero miren esto, encontramos que la prevalencia de obesidad en los chicos no fue uniforme. ¿Por qué? Porque los niños que hablaban español engordaron más que los que hablaban inglés, los que hablaban español viviendo en Estados Unidos. ¿Esto qué significa? Significa algo que vamos a ver a continuación, que el ser humano es biología y la biología es entender el ser humano en su entorno. Esto es lo que tenemos que entender. En estas curvas vemos las prevalencias de obesidad acorde a los años en las diferentes poblaciones. Es llamativo como la población mexicana de niños que viven en Estados Unidos aumentaron la prevalencia de obesidad. No así los asiáticos, que este dato es repetido en todos los estudios. Lo que sí aumentaron en los niños asiáticos son las complicaciones relacionadas con la obesidad. Tienen baja probabilidad genética de engordar o de aumentar su masa adiposa. Vamos a tratar de entender lo que pasa en nutrición explicando un sistema biológico. Imaginemos un bosque, hay árboles. Esos árboles por alguna razón tienen una forma y esa forma viene dada por su material genético y su interacción con el medio. Es imposible entender qué le está pasando a un árbol o por qué enferma un árbol si no estudiamos sus raíces, el sol que recibe, los animales que lo visitan, las lluvias, el régimen de lluvia, el suelo. Tenemos que entender los contextos. Así funciona un sistema complejo. Jamás vamos a entender qué le está pasando a un árbol en especial si no entendemos el contexto. Vamos a tratar de explicarlo de otra forma. Biología tiene una explicación muy sencilla. Todas las vueltas que vamos a ver en un sistema tienen el objetivo de sobrevivir y reproducirnos. La vida busca mantener más vida, por eso va a dar todas las vueltas que sean necesarias para llegar de un punto A a un punto B. Esto es lo que se conoce como sistema complejo. Esto depende de la interacción del organismo y el medio. ¿Qué pasa si nosotros queremos entender este sistema desde un punto de vista científico? Podemos hacer una instantánea de este sistema y decir, en esta parte, si yo mido, tengo una significancia estadística y puedo intervenir en este punto para lograr algún objetivo a futuro. Entonces doy alguna medicación en este punto, logro modificar algo, pero el sistema no va a detenerse y va a seguir con su objetivo, que es llegar al punto B. Va a modificar sus variables para llegar al objetivo. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Si yo les muestro esta foto, vemos un árbol que a primera vista parece que algo le pasó, un árbol enfermo. Lo que tiene este árbol, que está adaptado a los fuertes vientos que existen en esa zona. Si yo estudio este árbol y no estudio su contexto, jamás voy a entender qué le está pasando. De alguna manera sobrevivió porque se pudo adaptar a su ambiente. Con los chicos del estudio inicial que empezamos con esta charla, pasó exactamente lo mismo. Esos chicos aumentaron su masa adiposa para sobrevivir y adaptarse a un medio. Entonces tenemos que entender que obesidad no vamos a encontrar ninguna respuesta si seguimos estudiando a los individuos. Tenemos que estudiar por qué reaccionan esos individuos así en ese medio. Y entender que así como cuando vemos
chicos en estado de desnutrición entendemos que no es un problema de los chicos, sino que hay una enfermedad en la sociedad que nos está llevando a usar sus reservas de grasa para sobrevivir, entender que los chicos que tienen obesidad también están usando un sistema de su cuerpo para sobrevivir y entender que la respuesta no está en tratar el individuo, sino en mejorar los puntos de esa sociedad que los están haciendo engordar. Por eso esa discusión estéril entre qué dieta es la mejor no tiene ningún sentido. Tenemos que entender que la mejor dieta es la que se adapte a la zona, a las circunstancias geográficas, sociales, económicas y políticas de cada individuo. Las sociedades científicas de Argentina dicen que obesidad es una enfermedad. A lo sumo, puede ser el síntoma de una enfermedad o el signo de una enfermedad, que es la adiposidad. Claro, pero ellos dicen, pero los individuos que presentan obesidad tienen más comorbilidad, tienen hipertensión, tienen apnea del sueño, tienen más diabetes, tienen más problemas. Claro, pero ¿qué hubiera pasado? Ese mismo individuo puesto en ese mismo ambiente sin la capacidad de desarrollar obesidad, sin la capacidad de engordar. ¿Saben qué hubiera pasado? Hubiera muerto 20 años antes, porque lo que hizo ese organismo fue adaptarse a un entorno y para sobrevivir aumentar la grasa, aumentar la adiposidad. Esto es una adaptación al medio. Si yo entiendo que obesidad es una enfermedad del individuo, voy a tratar al individuo con drogas muy caras, que es lo que pretenden ahora. Y si yo entiendo que obesidad es una forma de sobrellevar un medio desfavorable, voy a cambiar el medio desfavorable. Esa es la gran diferencia. ¿Y por qué estoy diciendo que así no vamos para ningún lado? Porque no estamos entendiendo el sistema. Y para jugar un poco con los opuestos, déjenme mostrarles qué pasa a un individuo que por un defecto en un gen puntual no tiene la capacidad de engordar. Se llama síndrome de Berardinelli-Zeib. Es muy poco frecuente, por suerte, pero los individuos que lo padecen no pueden guardar como reserva adiposa el exceso de alimentos que consumen. Por lo tanto, si un medio los está obligando a comer más, como sucede actualmente, toda esta cantidad de sustratos oxidables de alimentos queda circulando en la sangre y produce serias consecuencias, serias que les traen la muerte a los 30 años de edad, incluso antes de los 2 años de edad. Esto es la capacidad de no poder engordar. Estas son las consecuencias de no tener la capacidad de adaptarnos a un medio. Todo esto nos sirve para tratar de por lo menos preguntarnos por qué niños de origen mexicano viviendo en Estados Unidos engordaron más. ¿Qué determinantes sociales, económicos, geográficos, políticos y en última instancia biológicos los llevaron a engordar de forma diferente que los niños de Estados Unidos? Una vez que entendamos esto, vamos a empezar a entender obesidad.